netamente que se van a preparar para postular a una universidad, el nivel tiene que ser adecuado con respecto a lo que pues, se podría brindar una enseñanza a los colegios, ¿no? O sea, no es la misma enseñanza, no es que le puede dar la misma información, ¿no? Entonces, para brindar dicha información hay que darle base, porque si no, se desmorona. Igual es un texto. El texto puede subir de nivel siempre y cuando nosotros estamos preparados para poder entenderlas o para poder analizarlas. Caso contrario, vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces, eh, vimos estos puntos, vimos estas estructuras fundamentales que todo texto debe tener. Y analizamos así cada uno de estos ejemplos que de alguna u otra manera nos sirven a nosotros para poder reforzar nuestro conocimiento, reforzar nuestra mente, que a veces tiene ciertas dificultades para comprender el texto, ¿no? Y acá en el texto número 4 nos habla acerca de que hace varias semanas, ¿no? Que habían acudido al cine a ver esta película denominada Por los Ojos Grandes, donde quedaron impactados, quedaron fascinados por la forma como narraban todo el proceso de la película. Y eso hace recordar dos personajes magníficos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Margaret King, ¿no? Margaret King, y otra es Camille Claudel. Estas dos personajes tienen en común. ¿Por qué tienen en común? Porque las acciones que realizan han sido muy productivas, pero lamentablemente esa producción se ha desarrollado en un tiempo donde existía un dominio del género masculino y por lo tanto, como ha sido muy opacado, las mujeres en esos tiempos lógicamente no tenían que publicar de conocimiento. Entonces, si la mujer tenía ciertas expectativas de creatividad, de productividad, ¿no? En el sentido literario, sentido filosófico o científico a la vez, entonces siempre tenían que ponerles un seudónimo. O, en lo más concerniente, es que la pareja, en este caso el esposo, el marido, como quieran denominarlas, es la que publicaba su nombre de esta persona, ¿no? Sin ser autor real. Entonces, el primer personaje o la primera personaje de Margaret Kane se dio cuenta de eso, ¿no? Se dio cuenta porque su esposo ya actuaba de manera muy distinta. El marido le exigía, ¿no? Que pintara horas y horas, encerrados. Pero ¿quién es la que se ganaba todo el conocimiento, todo el aplauso del público? El marido, más no Margaret. Correcto. Entonces, después de unos largos años, después de 10 años de matrimonio, de convivencia, ¿no? Ella pues decide separarse de esa relación con Walter, porque ya estaba abusando. Ya no solamente abusaba pues como pareja, sino también había un abuso laboral, una explotación laboral, ¿no? Sin beneficio alguno, lógicamente. ¿No? Y esta, de alguna u otra manera, a retirarse, ¿no? A retirarse de ese ámbito tan negativo, ella pues la denuncia, ¿no? La denuncia para poder recuperar ese reconocimiento que él las tenía sin haber sido autor de dichos, ¿no? De dicha arte productiva. Y la otra parte también igual con Camille Claudel, ¿no? Una escultora francesa, dice que en vida no gozó de su reconocimiento que caracterizó a la obra maestra y amante de Auguste Rodin. El extraordinario talento de esta joven artista a finales del siglo XIX era innegable. Sin embargo, su vínculo tan cercano con Rodin hizo que muchos creyeran que la obra de ella había sido realizada por él, ¿no? Sí, sí, ya me pasaron. Sí, ya estoy grabando, chicos. Ya, no se preocupe. Ya, entonces, eh, ¿cuál ha sido la situación crítica a toda esta todas estas, ¿no? Problemáticas que se convivían las mujeres en esos tiempos? Era el dominio del sexista, ¿no? O sea, el del sexo masculino.
era un preficio para muchos de ellos, porque una mujer que publicaba en esos tiempos, si hubiese visto como una especie de burla, ¿no? Una broma, ¿ya? Entonces, desarrollamos eso y decíamos en la pregunta número uno, la idea que el autor pone en relieve en el texto es que el mundo del arte y de la cultura en general ha estado dominada por el sexismo, o sea, por el género masculino. Eso ha sido como la idea del autor que pone en el texto. Ahora, en la pregunta número dos dice, el término atribuir, y acá está la palabra atribuir, ¿no? En la segunda columna, dice, comenzó a atribuirse la autoría de los cuadros que ella pintaba, o sea, apropiarse, adueñarse, ¿no? Entonces, a eso estamos refiriéndonos. Entonces, el término atribuir puede ser reemplazado por quién, por arrogar, por derogar, por cualificar, por redimir o por vivenciar. ¿Cuál sería tu respuesta más adecuada ahí? La letra C, me dice por ahí Emily. Abel Salazar me dice la letra A. O sea, tengo dos respuestas ahí, chicos. Alguien más me puede decir todo lo contrario, o me puedo afirmar, wow, tengo tres respuestas. Antoine me dice la letra B. Helen me dice la letra D. O sea, hay una diversidad de respuestas con respecto a ello, ¿no? Oiga, interesante. Entonces, eso significa pues que a veces no estamos muy de acuerdo con lo que estamos leyendo o con lo que nos estamos presentando. Ahora, lo primero que para poder entender, chicos, para poder entender la palabra atribuir, tengo que basarme en el significado de dicha palabra. ¿Qué es atribuir? La palabra, como dije hace un momento, el atribuir, ¿ya? El atribuir, ¿qué vendría a ser? Te dije, es adueñarse, es, es apropiarse, ¿correcto? Es apropiarse. En un sentido del texto, en un sentido del texto. Ahora, como sinónimo podemos tener diversidades de significados, ¿no? La palabra atribuir, ¿ya? Ahora, ¿qué vendría a ser? Por ahí dice Nelly, la letra A, atribuir podríamos designarle como, por ejemplo, aplicar, ¿no? Achacar, imputar, cargar, ¿no? Asignar, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a mi texto, de acuerdo a mi texto, dice, yo puedo derogar, derogar es denegarlas, ¿no? Puedo cualificarlas, no puedo. Puedo redimir, tampoco, vivenciar menos. Y de acuerdo a mi texto, con lo que yo estoy diciendo o planteando, es que voy a arrogar, me voy a apropiar, me voy a adueñar, ¿no? Eso vendría a ser mi respuesta en la pregunta número 2. Siguiente pregunta dice, número 3. La expresión encerrado bajo siete llaves, ¿qué connota? Flexibilidad, soledad, locura, pasión, severidad. De acuerdo a mi texto, a ver chicos, de acuerdo a mi texto, y acá está, ojo, aquí en la que consideraban en siete llaves era nuestra amiga Margaret, ¿ya? Nuestra amiga Margaret. Y acá está, dice encerrado, encerrada bajo siete llaves en una habitación de la casa en la que vivía con el fin de nadie descubriera que era Margaret. Entonces, ¿qué vendría a ser? Por ahí no le escuché muy bien. Nicole me dice la letra B. Ahora, locura no podría ser. No podría ser locura. Pasión tampoco. Sí, ella tenía pasión por el arte, eso es cierto, había una locura por el arte, pero eso no significa encerrarlas, ¿no? Encarcelarlas, abandonarlas, vamos a denominarla así, correcto. Ahora, podría ser soledad, pero si ella por sí sola se cierra, y la puedo denominar,
encerrado bajo siete llaves, o sea, por su propia voluntad se encierra, ahí sí podría hablar de soledad. No podría ser soledad, sino que hay una segunda parte donde las encierra, las exige, que pinte. No podría ser flexible. ¿Acaso su marido era flexible? No, más al contrario, era reacio, la exigía, porque estaba encontrando, ¿qué cosa? Un reconocimiento. Entonces, cuando hay una exigencia por medio hacia alguien sin voluntad propia, lógicamente estoy cayendo en una severidad. Ese severo, drástico, malo, malvado. Entonces, la pregunta, tu respuesta sería severidad, ¿no? La letra E. Siguiente, dice, si el público lector no hubiera mostrado preficios sexistas, entonces, ¿qué hubiese pasado? La artista Camille Claude seguiría gozando de reconocimiento y valoración mundial. Walter King no se hubiera atribuido la autoría de las pinturas de su esposo, o Margaret, por ejemplo, no hubiera pedido que se reconozca la autoría de sus obras. Las mujeres no hubieran tenido que utilizar un seudónimo masculino para publicar sus obras, o la literatura y las artes optarían por expresiones estéticas mucho más libres. ¿Cuál sería lo más adecuado? O sea, hay que descartar varias ideas, ¿no? Varias ideas. Por ahí hay algunos que están acertando en su respuesta. Mira, la A, ¿por qué no podría ser? Dice, el artista Camille seguiría gozando. ¿Cómo te puedes decir seguiría gozando si no existía o si no ha encontrado su reconocimiento? No era reconocida. La que era reconocida era Rodin. Se aprovechaba de la situación, el dominio, el reconocimiento de que ella hacía el arte pero para sí misma. Pero la que era bastante conocida externamente era su esposo, ¿no? Walter Kane dice, no se hubiera atribuido autoría de la pintura de su esposa. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero estamos hablando de dos mujeres, no de un solo personaje, de dos mujeres. Margaret Kane no hubiera pedido que se reconozca la autoría. Lo que buscaba ella, ese era, pues, no recuperar ¿no? Recuperar la obra que ella había realizado, había pintado, ¿no? Y por la que la había denunciado a su pareja con un único fin, es que se reconozca a ella como tal. Pero en este caso, vuelvo a repetir, no solamente estoy hablando de Margaret, estoy hablando de Camille también. Entonces, si el público lector no hubiera mostrado preficios sexistas, entonces probablemente que las mujeres no hubieran tenido que utilizar un seudónimo masculino para publicar sus obras. Ahí está. Este sería lo más adecuado. O sea, también tiene lógica, ¿correcto? También tiene lógica. Siguiente, número 5. Dice, marque la alternativa que es incompatible con el texto. Con el texto. La número 5. Desde sus orígenes, la literatura ha sido considerada una labor eminentemente masculina. Obviamente que sí, sí es compatible. O sea, ese sí es compatible, ¿no? Ha sido dominado por los varones, por el género masculino. Otro, la única razón que obligó a las escritoras a llevar un seudónimo masculino fueron los prejuicios sexistas del público lector. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Sí, dice. La única razón que obligó a las escritoras a llevar un seudónimo masculino fueron los prejuicios sexistas del público lector. Eso dice, seguro. A ver, acá qué dice al final del texto. Mira, lo que me está diciendo, lo que está diciendo acá es, por ejemplo, muchas mujeres se hicieron pasar por hombres, oculta bajo un seudónimo masculino para poder publicar sus
sus obras o para evitar los prejuicios sexistas del público lector. Ya, muy bien, ya. Otro, la historia de King no es una historia aislada. Otras artistas pasaron por situaciones similares, ¿eso es cierto? Sí. Ahora, los artistas Margaret y Walter King contrajeron matrimonio en el año de 1955. ¿Sí o no? Vamos a ver por acá. Dice, tras casarse en 1955, Margaret fue testigo como su esposo Walter, ahí está, o sea, sí me está dando referencia alguna con respecto a lo que estamos diciendo. O sea, sí es compatible con el texto. Ojos Grandes es una película que está inspirada a la vida de la pintura de Margaret King. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Dígame. Dice, hace varias semanas atrás fui al cine a ver Ojos Grandes, o sea, Big Eyes, y quedé fascinada con la historia de la más reciente película de Tim Burton. En ella se narra un episodio de la vida de qué? De Margaret King, una pintora norteamericana que solía crear retratos para niños cuyos ojos grandes reflejaban una profunda tristeza y una desgarradora soledad. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Claro, dice, la única razón, dice, que obligó a las escritoras a llevar un seudónimo masculino fueron los prejuicios sexistas del público lector. ¿Sí o no? Así dice, dice, por diferentes motivos, muchas mujeres se hicieron pasar por hombres ocultos bajo un seudónimo masculino para poder publicar, dice, para poder publicar sus obras. ¿Ya? Para poder publicar sus obras. Y acá simplemente dice, la única razón que obligó a los escritores a llevar un seudónimo masculino fueron los perfiles sexuales. No necesariamente. Claro, uno de los elementos es esta, pero existía una situación bastante interesante ahí, ¿ya? Y algo muy interesante, que simplemente que ellos querían ser reconocidas, pero lamentablemente no se podía. Pero de alguna u otra manera querían publicar sus obras, ¿no? Sus obras artísticas, ¿no? Ahí está. Esta sería tu respuesta, lo más concerniente a lo que nos está diciendo la pregunta, la letra B, la pregunta número 5, ¿ya? Dice, se puede inferir del texto que al citar los ejemplos de Margaret King y Camille Claudel, el autor trata de, a ver, elaborar de manera sistemática y profundamente reflexiva una cronología del sexismo, reforzar la idea de que las artistas mujeres no lograron el reconocimiento que merecían, secundar la idea de que las artistas, a diferencia de las literatas, sí gozaron del reconocimiento debido, formular juicios valorativos sobre las actitudes arrogantes tanto de King como de Rodin, condenar los terribles acciones de Walter King por mantener encerrado a su esposa. ¿Cuál sería lo más adecuado? La número 6. La número 6. ¿Qué me dice? Abel dice por ahí la letra B, Emily dice la letra B, Kiara me dice la letra B, Ana Paula la letra B. Muy bien. Eh, la palabra que nos está pidiendo acá es esta, ¿no? Inferir. ¿Ya? Al citar los ejemplos de Mary King Claudel y Camille Claudel, el autor trata de qué? De reforzar las ideas de que las artistas mujeres no lograron el reconocimiento que merecían. Y lamentablemente, voy a decir lamentablemente, habían muchas obras artísticas muy impresionantes, pero lamentablemente no se ha dado su reconocimiento a ellas como tal, ¿no? Pero sí a otras personas, ¿no? En este caso, sus parejas o alguien que se ha ido apoderando, ¿no? Se ha ido apoderando, se han ido adueñando de sus obras artísticas.
Otro punto, dice tipo de textos por la función del lenguaje. Cuando hablamos de este punto, de acá, función del lenguaje, hay que recorrer un poco con respecto a lo que se trabajaba en comunicación, ¿no? O en propiamente lenguaje. Son 6 funciones del lenguaje y cada uno de ellos cumple un papel fundamental en nuestra comunicación diaria. Va de la mano conectado con quien dije hace un momento, con los elementos de la comunicación. Y por lo tanto tengo que saber bastante claro en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pretende cada uno de ellos? ¿Qué propone cada uno de ellos? Dice, dentro de la situación comunicativa que se establece entre el emisor y el destinatario, o sea, emisor y receptor, esta semana dice destacaremos en las actividades del tipo de texto empleando el emisor a partir de la función que cumple en el lenguaje. Según esta función, los textos pueden ser expositivos, narrativos. Ojo, eso ya lo hemos visto, ya lo conocemos, cuál es la función de cada uno de ellos. Y no solamente la función, sino también la intención comunicativa de cada uno de ellos, ¿no? Dice, esencialmente los textos expositivos están orientados en la información o conocimiento. Ahí está, ¿ya? Están orientados a brindar información o conocimiento. Los argumentativos, ojo, que dice ahí, en cambio los argumentativos pueden buscar ganar la adhesión del oyente lector. Ahí está. O sea, la aceptación. Pero ¿cuándo va a existir una aceptación? Porque yo estoy diciendo las, las intenciones con total veracidad, ¿correcto? Mientras que no la diga, entonces voy a tener ciertas dificultades, ¿correcto? Ciertas dificultades. Dice, los narradores o los narrativos dan a conocer un suceso real o ficticio utilizando personajes que desarrollan acciones en un espacio y un tiempo determinado. ¿Por qué mencionamos este tipo de textos de manera constante? Porque son las mayores que están, o son la más empleada, son las que constantemente nosotros le hacemos uso. Y por lo tanto, tenemos que recordarlas reiteradas veces y así no se me puede olvidar qué tipo de texto está al frente mío o qué tipo de texto es la que me están presentando. Y así poder llegar a una respuesta de manera óptima. Y la otra parte dice, los descriptivos dan a conocer objetos, seres, acciones presentados, sus características tanto físicos como morales. ¿Ya? Dice, nos importa también determinar la intención del autor, es decir, el propósito o fin último y específico con que se escribe un texto. No creo que haya un autor que escribe un texto sin ninguna intención, sin ningún propósito. Todos los autores cuando escriben, lógicamente tienen un propósito. Uno, hacerse reconocido. Dos, reconocer sus productos, ¿no? Sus producciones literarias, artísticas, científicas, ¿no? Y tres, es que sean trascendentes. Esos son sus propósitos del autor. Y cuando ya publica su producción, ¿cuál es el propósito del texto en sí? A veces nos enseñan, nos orientan, nos autoayudan, ¿no? Nos hacen ver la realidad concreta. Por ejemplo, entonces vamos a decir que el texto que yo estoy leyendo tiene de carácter muy interesante, tiene de carácter muy importante y por lo tanto tengo que trabajar o tengo que estar bastante claros en lo que yo estoy presentando o yo tengo la intención de poder alimentarme de dicha información, ¿no? Dice, dentro de este campo tenemos, por ejemplo, eh, intenciones como el de informar sobre un acontecimiento, ya lo hemos visto esto, informar, exponer,
una teoría, denunciar una situación, criticar e instruir, incitar a la acción, hasta advertir y exhortar. Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos determinar frente a una intención comunicativa. Los textos tienen diferentes propósitos y apuntan a diferentes audiencias. Exacto. Dije al inicio, si yo tengo la intención de enseñar a leer a un grupo de estudiantes, lo primero que tengo que averiguar es cuál es su nivel cultural. Y de acuerdo a eso, voy a llegar al nivel de lenguaje que tiene el estudiante. O sea, tengo que hacer primero, así como por ejemplo, si yo quiero abrir un negocio, para abrir un negocio, lo primero que se hace es un estudio de mercado, porque sin estudio de mercado, ese negocio va a fracasar. Si por ejemplo uno de ustedes quiere generar o quiere abrir un negocio, una empresa, no se te puede ocurrir así de la nada nada más abrir un negocio, una empresa. Metro, Plaza Vea, para que puedan venir a Barranca, lo primero que han hecho es el estudio de mercado, ¿no? Barranca se caracteriza por ser una provincia netamente comercial. Es una concentración de productos de cualquier punto de nuestro país. Entonces, eso han visto por conveniente para poder, ¿qué cosa? Para poder abrir su negocio, su mercado, acá en nuestro medio, su empresa, su negocio. Y mira, ya son varios años y están estables, ¿no? Están estables. Pero hay algunas empresas pequeñas o empresas o negocios, por ejemplo, abren así, porque en fin, porque quizá en otro lado les está yendo muy bien y quieren abrir en otro espacio y no han hecho un estudio de mercado, lógicamente pues va a fracasar, ¿no? Va a fracasar. Igual sucede acá, igual sucede, dice. Dice, los textos tienen diferentes propósitos y apuntan a diferentes audiencias. El propio texto ofrece pistas o claves en cuanto a cómo hay que tomarlo como mensaje. Los autores se preocupan por dejar huellas o incluir instrucciones que facilitan la construcción del modelo de situación comunicativa adecuada, de modo que se haga, dice, más fácil comprender del texto. Para nosotros es útil desarrollar una estrategia que nos permite inferir la intención del autor a través de la atención que prestamos a estas huellas textuales, que ciertamente incluyen a la función que cumple el lenguaje en los textos. Eso es importante. Ayer, por ejemplo, hablamos de los elementos de la comunicación o procesos de la comunicación. En una conversación siempre tienen que estar presentes los 6 elementos de la comunicación: emisor, canal, receptor, código, mensaje y contexto. Siempre. No creo que una de ellas no esté presente. Sí va a estar presente. ¿Correcto? Mira, en nuestro caso es importante seguir los siguientes pasos. Uno, determinar al destinatario. Esta parte. Determinarlas. Ejemplo, puede ser un adolescente, una nación, un niño, una madre o cualquier que fuese. Entonces, como dije hace un momento, si yo voy a entregar un texto, lo primero que yo debo darme cuenta a quiénes son las que tengo que entregar esta información, quiénes son las que van a leer, qué tipo de personas y nivel de lenguaje que hacen uso son las que van a leer este texto. Entonces, yo me voy a destinar en base a ese análisis y no voy a entregar por entregarla porque voy a tener ciertas dificultades. Y las ciertas dificultades es que ellos no van a entender lo que leen. Otro, determinar la función que cumple el lenguaje, o sea, el lenguaje empleado. ¿Qué puede ser? Una narrativa, una descriptiva,
una argumentativa, una expositiva. O sea, cualquiera de esos cuatro tipos de textos las puedo presentar, las puedo entregar. Una argumentativa va a ser un poco complejo, pero puede entregar una narrativa, una descriptiva o hasta la expositiva, ¿ya? Y la número 3 dice, determinar el tono puesto en la comunicación, por ejemplo, puede ser exhortativo, nostálgico, dependiendo qué es lo que les atrae más al estudiante. Les encanta, por ejemplo, textos nostálgicos, ¿no? Que cuando el lector la lee este tipo de textos, quiere más, lee más, averigua más, o sea, lo que está buscando, cuál es el final de este texto. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, chicos, pasamos en las actividades que nos están solicitando. Dice, después de leer los siguientes fragmentos, señale qué tipo de texto es por la función que cumple, del lenguaje y cuál es la intención del autor. Vamos, a ver, lee texto número uno, te doy un minuto y medio y me digas en función del lenguaje y la intención del autor. Vamos, chicos, ¿cuál sería? Vamos, vamos, vamos. Empezamos con la número uno del texto. Dice, tres pescadores, tres pescadores desaparecieron hace 5 días, ¿no? Tras naufragar. A ver, nadie por ahí dice, tres pescadores desaparecieron hace 5 días tras naufragar la pequeña embarcación en la que navegaban por la costa sur del Perú. La capitanía del puerto de San Pedro, a unos 20 kilómetros del sur de Ica, dio a conocer ayer que la búsqueda de los tres pescadores de edades comprendidas entre 25 y 50 años resultó del todo imposible debido al temporal y al mal clima que azota estas costas. Las posibilidades de hallarlos con vida se hacen cada día más difíciles. La uno dice, a ver, tipo de texto por la función del lenguaje, ¿cuál podría ser? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto vendría a ser ahí? Vamos, vamos. ¿Cuál vendría a ser? ¿Qué tipo de texto, chicos?
Es un texto narrativo, es un texto descriptivo, expositivo, argumentativo. Ahora, ¿podría ser narrativo? No. Supongamos que esta información que estamos leyendo es una noticia. Y si es una noticia, ¿dónde la podemos ubicarlos? En un texto informativo. Informativo. ¿Correcto? Porque informativo dice que tres pescadores desaparecieron hace 5 días tras naufragar la pequeña embarcación en la que navegaban por la costa sur de Perú. O sea, me están informando. ¿Sí o no? La capitanía del puerto de San Pedro, ahí está, a unos 20 kilómetros del sur de Ica, dio a conocer ayer que en la búsqueda de tres personas, de tres pescadores de edad de 25 y 50 años, resultó del todo imposible debido al temporal y mal clima que azota estas costas. O sea, me está informando, no me está narrando, menos me está describiendo. Peor, pues, no hay una opinión personal con respecto a la temática. Ahora, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención? Si el texto es informativo, lógicamente su intención ¿qué es? Informar, ¿sí o no? Claro, informar qué cosa, ¿sobre qué? Sobre el desaparición, pero hay que utilizar un término adecuado, ¿no? ¿Cuál es el término adecuado? El término adecuado, acá está, esta, naufragar, ¿ya? Entonces, el texto adecuado dice informar sobre el náufrago. Ahí está, sobre el náufrago. O también podría ser sobre el naufragio. Eso es lo más adecuado. ¿Ya? Entonces, en el texto número uno vendría a ser de esa característica. Texto número 2 dice, ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia. Ah, interesante, interesante lo que nos dice acá, que la hipocresía y la mentira forman, dice, los polos de la diplomacia. Dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente, jurándose amistad y olvido, ¿no? Por ejemplo, los congresistas, ahora que ya tenemos ya varios ganadores como alcaldes y como gobernadores, al momento de la entrega, pues, del cargo dirá, pues, juráis por Dios y por la patria, ¿no? Y su respuesta, en vez que diga, juro por mi comunidad, juro ¿no? Por Dios y por la plata. En vez de decir patria, dicen plata, ¿no? Y eso pasó con un congresista hace unos añitos atrás, ¿no? Juráis por Dios y por la plata en vez de patria. Obviamente que la mayoría de los funcionarios públicos ingresan, ¿no? al sector público con un solo fin, ¿no? Lucrarse, ¿no? Llenarse el bolsillo. Imagínate que los congresistas que están aproximadamente con todos, ¿no? Con todos vamos a decir, con todos los beneficios de ley, está alrededor de 40, ¿no? 35.000 soles mensuales y dice que no les alcanza, ¿no? Pero hay familias que viven con un sueldo básico que sí les alcanza, ¿no? Hay una cierta diferencia alguna, ¿ya? ¿Ya? Esa es la situación del caso, ¿no? Nosotros, dice, hombres libres reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza. Nosotros que no tenemos a la verdad porque somos valientes. Nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas. Hagamos algo por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos infectos y lancedos una chispa que inflame en el corazón del pueblo del fuego para armar con firmeza lo que se debe amar, es decir, a la patria, y para odiar con firmeza lo que se debe odiar, es decir, al enemigo. ¿Y quién es el enemigo actualmente en nuestro medio? Es la corrupción. ¿Sí o no? No hay otro. Y que gracias a la corrupción hay mucha delincuencia.
¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, ¿no? Denuncio a una persona que me ha robado, por ejemplo, capturan al delincuente, al raquetero, ¿no? Eh, como no tiene mis pertenencias, y está por ahí, les ha escabullido, entonces como no hay una prueba alguna, ¿qué hacen? Le dejan libre. Y si no la dejan libre, le escarcelan y están pues una semana, un mes, un año, y entre comillas diciendo que por la buena actitud y por la buena educación sale pues a menos del tiempo indicado. O sea, hay una cierta situación crítica. Y lo que nos está diciendo acá es que nosotros, dice, debemos odiar al enemigo. Y el enemigo, lamentablemente, es la corrupción. La patria es un espacio sagrado y nos debemos a ella. Nadie ni nada podrá mancillarlas ni humillarlas. Nada podrá separarnos de ella ni destruir el amor que nos inspira. ¿Hacia qué? Hacia la patria. Te pregunto, ¿qué tipo de texto es? Tipo de texto por la función del lenguaje. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué tipo de texto es? Vamos, vamos, chicos. ¿Qué tipo de texto es? Vamos por ahí, se me han quedado dormido, creo. ¿Eh? Informativo. Informativo, seguro. ¿Alguien por ahí? Angie me dice argumentativo. Expositivo me dice Kiara. ¿Por qué podría ser expositivo? ¿Nos está informando algo? No. Lo que nos está dando en el texto es un aporte, una opinión, ¿no? Está criticando, ¿no? Y de ahí hay una recomendación, una suposición, hay un planteo de hipótesis. Porque cuando yo digo el planteo de hipótesis, dice, debemos, ¿qué debemos? Dice, con firmeza. Con firmeza, dice, lo que se debe odiar es a los enemigos. Acá está. Mira, con firmeza. Lo que se debe odiar es decir al enemigo. Porque ahí yo opino personalmente, y también el texto está de esa manera, es que la patria es un espacio sagrado y no debemos, dice, y no nos debemos a ella. Nadie ni nada podrá mancillarlas, o sea, mancharlas, ¿no? Ni humillarlas. Nada podrá separarnos de ella, ni destruir el amor que nos inspira. ¿Quién? La patria. Entonces, acá no nos está informando. Acá nos está persuadiendo, nos está seduciendo, nos está convenciendo que de todas las que existen, la más importante es la patria. Pero la patria se mancilla cuando el enemigo se apodera. Y como hoy en día estamos viendo en nuestro entorno social, político, la misma población es el enemigo de la patria. No es el que viene de afuera, sino lo que está dentro de ello, lo que está dentro de la casa. Entonces el texto es algo argumentativo. ¿Ya? Es un texto argumentativo. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención? ¿A dónde nos empuja? ¿No? Empujar, ¿no? Se llama incitar, ¿correcto? Incita, ¿qué cosa? Incitar a la defensa de quién? A la defensa de la patria, ¿correcto? De la patria. Eso es lo que busca. Eso es lo que nos pretende decirnos a nosotros. No informarnos, sino convencer.
de que a margen de todos los errores que pueden existir, siempre debemos estar atentos a defender nuestra patria, ¿no? Entonces, supongamos que mañana hay una guerra contra Chile o con los chilenos. Los que tienen 17, 18 años, obligatoriamente se van al ejército a enfrentar ese país. Hoy en día, pues ya no se puede, no es obligatorio, ¿no? Hace 15, 20 años atrás, sí era obligatorio. Hasta 20, 25 años atrás, sí era obligatorio, ¿no? Y hoy en día, pues simplemente es voluntario, ¿correcto? Texto número 3, te doy un minuto y medio para que lo leas. Vamos, vamos, chicos. Por ahí me dicen que es un texto descriptivo. Vamos a ver si es cierto. Eh, Rosendo Maki es un personaje principal de Usharan Hampi, ¿no? De Enrique López Albújar, una de las obras majestuosas que tenemos pues en la literatura del indigenismo. Dice el indio Rosendo Maki, estaba encuchillado tal un viejo ídolo, tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el yoque, o sea, fuerte, era un roble, pelo contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba, dice, señalaba una boca de gruesos labios plegados en un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos oscuros, largos, quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado, según su geografía, que la fuerza de la tierra ¿no? de tan enérgicas ¿no? eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. El tipo de texto, obviamente, estamos frente a un texto descriptivo, correcto, descriptivo, muy bien por ahí. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención? Describir viene a ser qué cosa? Caracterizar, correcto, es caracterizar, ¿no? A un personaje, a un personaje. Eso es, ¿correcto? Texto número 4. Texto número 4. Vamos, vamos, lean, chicos. ¿Qué tipo de texto vendría a ser la número 4?
Por ahí me dice instructivo, instructivo, instructivo. ¿Seguro? Vamos a ver. Dice, eh, conecte los codos galvanizados a la tubería de entrada y salida de agua ubicadas en la pared de su vivienda. Luego, purgue la tubería abriendo la llave de agua y dejándole correr por aproximadamente 30 segundos para botar las impurezas y sedimentos de la misma. Después conecte y dice dos niples corridos a los codos, en los cuales se colocará un llave de paso de medio tubo agua fría y una barrel check de medio en el tubo de agua caliente. Luego coloque dos conectores ya de cobre de un medio, el FIR NPT, una en la llave de paso y otra en la válvula. ¿Qué vendría a ser ahí? ¿Qué tipo de texto? ¿Es un texto? Dígame. Vamos, 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 por ahí. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál sería, chicos? ¿Podría ser un texto expositivo? ¿Podría o no podría? Claro, es un texto instructivo, ¿ya? Ahora, instructivo. Aquí estoy escribiendo acá. Instructivo. ¿Cuál sería la intención? La intención única. ¿Qué cosa es? Dígame, dígame. La única función es instruir, ¿no? A ver, instruir. ¿Qué cosa? Instruir sobre cómo instalar una tubería, ¿ya? Eso vendría a ser ahí. Texto número 5. Hay comprensión lectora. Vamos a leerla y dice. Mario Vargas Llosa, ¿ya? Mario Vargas Llosa. Vamos a cortarle esto. Ha pretendido escribir algo así como el certificado de defunción del indigenismo en su importante y tendencioso libro La Utopía Arcaica, José María Arguedas y las funciones del, o las ficciones del indigenismo, en el año 1996. Como sucede siempre, en las ficciones de Mario Vargas Llosa existe lo que él denomina el dato escondido, aquello que el narrador sustrae al lector para crear las condiciones del final sorpresa. En este caso, tratándose de una obra de una obra crítica, se arguye básicamente que la obra de José María Arguedas se presenta, ¿qué cosa? Vamos a ver ahí, dice que se presenta histórico y que él, Mario Vargas Llosa, es el legítimo heredero de una tradición realista que trayecta, ¿no? Que proyecta la ficción a los confines de la modernidad. Una modernidad que, al menos, dice que en las manos de Mario Vargas Llosa, adopta características cuasi religiosas y metafísicas. Para Mario Vargas Llosa, la salvación de las culturas indígenas solo es posible a través de la integración
de estas sociedades dentro de la modernidad capitalista. Es fácil imaginarse que lo que subyace en este espacio indeterminado de la teoría de la integración es una concepción de la nación articulada a la modernidad capitalista y su énfasis en una cultura mediática. Esta es una concepción de la modernidad atascada dentro de la vieja dicotomía entre alta y baja cultura, donde como en toda la dicotomía se privilegia uno de los polos de la relación. En este caso, por ejemplo, se trata de la cultura, ¿no? Se trata de la cultura humanista, letrada, europea, ¿no? En desmedro de las culturas indígenas. En verdad, nos estamos muy lejos de la conocida dicotomía sarmientina. El papel que el escritor se autodesigna, como queda muy claro en su novela, El Labrador, es la de representación supuestamente adecuada de estas culturas en vías de desaparición. Los mitos machiguengas se transculturalizan o culturizan con la metamorfosis de Kafka y la Biblia. Parte del problema de esta concepción es que convierte la modernidad capitalista en una suerte de, ¿no?, entelequia donde únicamente puede cumplirse la potencialidad del indígena en el marco de la modernidad debido a que ésta supuestamente le ofrece un espacio más rico en posibilidades. En el fondo se trata de la aplicación perversa de la dialéctica hegeliana donde el sujeto indígena se subsume en el otro, el costeño occidental, ¿no? Es decir, es el eclipse del sujeto indígena como la denominada Enrique Dussel, perdiendo el derecho a su propia lógica y a la posibilidad de crear una nación de acuerdo a sus propios deseos. Roger Zapata, La modernidad andina, El país de Jauja, de Eduardo Rivera Martínez, ¿no? Oiga, interesante esto. Este texto nos hace ver el reflejo, ¿no? Ustedes saben perfectamente, Mario Vargas Llosa es un arequipeño y por lo tanto los arequipeños se consideran pues un país distinto al Perú. Se consideran así. Y por la que Mario Vargas Llosa en ciertas oportunidades a veces no, no halaga las obras publicadas por la literatura indígena. Tenemos ahí a José María Arguedas, Ciro Alegría, ¿no? A Abraham Valdemar en algunos casos. O sea, hay varios escritores de esa generación que han trascendido y que no le acepta como tal nuestro amigo Mario Vargas Llosa. Pretende ser uno de los escritores más sobresalientes de todos los tiempos. Probablemente sea así porque es el ganador del premio Nobel, ¿no? Pero no significa que todos los ganadores del premio Nobel son fantásticos, son escritores importantísimos, ¿no? Puede ser que la hayan dado porque la producción literaria que hace constantemente es amplia, ¿no? Y no por la intención bastante importante sobre presentar el contexto donde realizan las acciones. En cambio, José María Arguedas sí nos presenta la realidad concreta del Perú, ¿no? Que el Perú no solamente es Lima, que no solamente es un sector, el Perú es todo. Y ese todo se caracteriza por ser un país de diversas culturas, de diversas lenguas, ¿no? ¿No? La sangre que tenemos o que recorre por nuestras venas no es única, son diversas, ¿correcto? Entonces, la número 7, en base a ello, dice, la idea más importante que el autor sostiene en el texto es, ¿cuál sería? A, en la idea de la modernidad vargallosiana, la cultura indígena necesariamente debe ser una cultura subsumida. José María Reyes escribió obras anacrónicas desde un punto de vista histórico. Los mitos machigueños se transculturizan con la metamorfosis de Kafka y la Biblia, o el indígena subyuce o subsume al otro costeño y éste pierde el derecho de actuar de acuerdo a su propia lógica. La concepción de la modernidad tergueras privilegia el polo de la cultura baja o indígena,
¿Cuál sería lo más adecuado? Dice, la idea más importante que el autor sostiene en el texto es que, ¿qué cosa? Estamos hablando de manera específica de Mario Vargas Llosa, como pone como ejemplo a José María Arguedas, y que ésta, dice, está en una situación de desaparición por la cultura que pertenecía, y nos da un ejemplo de los machigengas que se están transculturalizando, dice, tal igual como sucede la metamorfosis, ¿no? de Mario de Franz Kafka, o como la Biblia. ¿Cuál sería lo más adecuado ahí? La número 7, 7, 7. ¿Cuál sería lo más adecuado, chicos? Dígame, oye, se han quedado dormidos por ahí, ¿ah? Vamos, vamos, chicos. ¿Cuál sería lo más adecuado? Dice, en la idea de la modernidad vargas-llosiana, la cultura indígena necesariamente debe ser una cultura subsumida. Y subsumida es una cultura, pues, de nivel baja, que está en proceso de desaparición, que no es de manera adecuada, y por lo tanto tu respuesta debe ser esta, ¿ya? La letra A, en la número 7. Correcto. 8. El término arguye puede ser reemplazado por qué? Por presenta, argumenta, sintetiza, evalúa o reconoce. ¿Cuál sería? ¿Y dónde la encontramos? Mira, la palabra arguye la encontramos en la primera parte, nada más dice. En este caso, dice, tratándose de una obra crítica, se arguye básicamente en la obra que presenta Arguedas, ¿no? Que la obra de Arguedas se presenta. ¿Cuál sería lo más adecuado? Valeria me dice la letra E. Reconoce, podría ser reconocimiento. No, acá no va, mira chicos, no va acá, no hay un reconocimiento, tampoco evalúa. Te pueden presentar, sí, pero eso no se traduce en la parte donde dice arguye, ya menos sintetiza. Lo que está planteando es su opinión personal, ¿no? ¿Y dónde existe la opinión personal? La parte argumentativa, ¿ya? La letra B sería la número 8. Pregunta 9. La expresión con fines alude a qué extremos, segmentación, plenitud, colinealidad o proximidad. ¿Cuál sería lo más adecuado? Vamos, chicos. ¿Cuál sería? La número 9. Que ahora me dice la letra D. O sea, con fines es una proximidad. Proximidad. Eso dice. Vamos a ver acá. eh, la palabra con fines, dice. ¿Ah? Ojo. Lo que nos dice acá que Mario Vargas Llosa es el legítimo heredero de una tradición realista que proyecta la visión a los confines de la modernidad. Es decir, una modernidad que en las manos de Mario Vargas Llosa adopta características cuasi religiosas y metafísicas. Es decir, para Mario Vargas Llosa, la salvación de las culturas indígenas solo es posible a través de la integración de ¿no? de estas sociedades dentro de la modernidad capitalista. Ahí está. ¿Cuál podría ser? No podría ser extremos, colinealidad tampoco no tiene ninguna relación esta segmentación, o sea, división, no se divide, ahí no hay una división alguna. Lo que existe, ¿qué cosa es? Una plenitud. Esto es la plenitud. Eso es lo que busca Mario Vargas Llosa, ¿sí o no? Claro, dice, ya, la cultura indígena que está en proceso de desaparición y para sobrevivir es importante que se alineen a dónde? Al capitalismo, ¿no? Eso lo dice. Y por lo tanto eso se llama plenitud. 10. Número 10. El término subsumir con nota.
absorber, integrar, absolver, iterar o petrificar. ¿Cuál vendría a ser ahí, chicos? Muy bien, vamos, vamos, vamos. Oiga, se me están quedando dormidos, ¿ah? ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser, chicos? ¿Cuál vendría a ser? El término subsumir connota, y vamos a sacar la última parte, ¿ah? Ahí está la palabra con subsumir. Dice, en el fondo se trata de la aplicación perversa de la dialéctica hegeliana, donde el sujeto indígena se subsume en el otro, ¿no? Por ejemplo, el costeño occidental es el eclipse del sujeto indígena, como él lo denomina Enrique Dussel, perdiendo el derecho a su propia lógica y a la posibilidad de crear una nación de acuerdo a sus propios deseos. Entonces, ahí encontramos varias palabritas, nos dice, por ejemplo, la palabra absorber, ¿no? Se puede absorber, podría ser, se puede integrar, se puede absolver, o sea, absolver es deliberar, ¿correcto? Deliberar. Otro, la palabra iterar, ¿qué vendría a ser iterar? De acuerdo a nuestro amigo la Real Academia Española, tiene varios puntos o aportes con respecto a este punto, con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia Española nos dice con respecto a la palabra iterar, viene a ser repetir, ¿no? Repetir. Entonces, probablemente sea la definición apropiada para ese caso, más no integrar, ¿ah? Más no integrar. Y la palabra petrificar, ¿ya? La palabra petrificar, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser ahí? ¿No? Es endurecer, ¿no? Por ejemplo, se puede endurecer, ¿correcto? Eso se llama petrificar, en convertir, en transformar. Y eso lo dice con respecto a este punto del, de la literatura indígena, no lo dice eso. Porque la única manera dice, en el fondo dice, se trata de la aplicación perversa de la dialéctica donde el sujeto indígena es subsume en el otro, el costeño occidental. Es el eclipse, dice, del sujeto indígena como lo domina Enrique, perdiendo el derecho de su propia. Iterar, Claro, pues, eso vendría a ser, eso vendría a ser, eso vendría a ser, correcto, ¿ya? Eso vendría a ser. Hay que transformarla, ¿no? Hay que convertirla, correcto. Otra, es posible inferir, dice, del texto, que si Mario Vargas Llosa no se sintiera legítimo heredero de la modernidad, probablemente sería un defensor acérrimo de la obra de José María Arguedas, no habría empleado el dato escondido de su producción narrativa, sus concepciones no irían en desmedro de las culturas indígenas, o sea, en contra, no aplicaría la perversa dialéctica hegeliana en la mayoría de sus criterios o de sus escritos, o podría ser la modernidad capitalista no sería eje fundamental de su narrativa. ¿Cuál sería lo más adecuado? ¿Cuál sería lo más adecuado? Dice, es posible inferir del texto que si Mario Vargas Llosa no se sintiera legítimo heredero de la modernidad, probablemente, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería? ¿Sería un defensor acérrimo? No, ahí no va. ¿No habría empleado el dato escondido? Sí, emplea. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Que sus concepciones no irían en contra de la cultura indígena. O sea, no, al parecer no le agrada la cultura indígena. Y por a quien le toma como ejemplo
¿A quién? A José María Arguedas y todas sus producciones literarias. Y por lo tanto, esa vendría a ser su situación del caso. ¿Ya? La número 11, la letra C. La número 12 dice, es compatible con lo afirmado en el texto sostener qué cosa, ya que el indígena se impone al otro occidental y crea una nación de acuerdo a sus propios deseos de inquietudes. En la concepción de la modernidad de Mario Vargas Llosa se evidencia que el polo privilegiado es el de la baja cultura. Arguedas es el legítimo heredero de una tradición realista que proyecta la ficción a los confines de la modernidad. Mario Vargas Llosa cree que las culturas indígenas solo tienen posibilidad de sobrevivir a través de la transculturación. Las obras de José María Arguedas se caracterizan por emplear la técnica literaria del dato escondido. ¿Cuál sería tu respuesta en la número 12? ¿Cuál sería? Vamos, vamos, chicos. Dice que es compatible. El indígena se pone al otro occidental y crea una nación. No, este es incompatible. En la concepción de la modernidad de Mario Vargas se evidencia que el polo privilegiado es de la cultura baja, de la baja cultura. No, ya no va. Otro. Arguedas es el legítimo heredero de una tradición realista. No, supuestamente ¿quién es? Mario Vargas Llosa, ¿sí o no? Claro. Las obras de José María Arguedas se caracterizan por emplear técnicas literales, no el dato escondido que no se aplica. Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿cuál es lo compatible? Que Mario Vargas Llosa cree que las culturas indígenas solo tienen posibilidades de sobrevivir a través de la transculturación. Correcto. Tales como la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? Eso no dice. Correcto. 12 la número 12 la letra B, la letra D, perdón, la letra D de dedo. Y con esto terminamos. ¿Ahí? Pregunta número 13. Dice, si en la vieja dicotomía entre alta y baja cultura no se privilegiara el polo de la cultura letrada, entonces A. Los indígenas machingas, entre otros, tendrían la necesidad de transculturalizarse de todas formas. José María Arguedas sería un escritor moderno y capitalista, tal como es Mario Vargas Llosa. La cultura letrada no solo leería a Arguedas, si no le tendría como uno de sus referentes más importantes. No existiría diferencia sustancial entre los polos excluyentes de la cultura letrada y la cultura indígena. Los indígenas tendrían la posibilidad de crear una nación de acuerdo a sus propios deseos e ideales. ¿Cuál es la más adecuada? Número 13. ¿Cuál será? Dice, claro, si en la vieja dicotomía entre alta y baja cultura no se privilegiara el polo de la cultura letrada, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería lo más adecuado ahí? Piensa, piensa. Pensá, pensá, chico. ¿Ya? Piensa ahí. ¿Cuál sería lo más adecuado? Hola, por ahí. ¿Alguien está? Voy a mandar ahí como el Titanic, ¿no? ¿Hay algún sobreviviente? ¿No? ¿Hay algún sobreviviente? Hábleme, por favor. ¿No? Sí, dice la letra E, por ahí Valeria, ¿no? Claro, Mileni también dice la letra E. Elizabeth también dice la letra E. Angie, Angie, ¿qué está haciendo? Está correteando con un conejo, ¿no? Yadira me dice la letra E. Tania también la letra E. Muy bien, estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo cuando dice, si en la vieja dicotomía entre alta y baja cultura no se privilegiara el polo de la cultura letrada, o sea, no habría una cierta discriminación alguna por la situación que se puede presentar, probablemente, ¿qué pasaría? Que los indígenas tendrían la posibilidad de crear una nación de acuerdo a sus propios deseos e ideales, ¿sí o no? Claro, pues eso vendría a ser la letra E. La letra E sería la número 13. ¿Ya? La número 13.
La, ¿llegamos o no llegamos? Si sobraba, creo. Ya, vamos. Un último. Ya, uno más y nos vamos. Dice, la tradición oral es el conducto primigenio por la cual la mitología se perpetúa. Tanto el narrador como el público que escucha sus explicaciones parten de la base de que se trata de historias supuestamente reales, que justifican la existencia de preceptos, ideas, creencias y realidades. Claro que todo ello acostumbra a estar ataviado de hechos fantásticos y sobrenaturales. De esta forma, el mito, que siempre es interpretativo, suele estar compuesto por una serie de símbolos y ornamentos que tienen por objeto penetrar en la conciencia del oyente o bien en su evolución. El psiquiatra Kuhn defendía la existencia de una entidad superior, a la que denominó inocente colectivo, que sería algo así como un gran banco central de datos formado por la energía de los arquetipos de la sabiduría, ¿no? Con el que ocasionalmente el ser humano podría conectar. Dichas conexiones se efectuarían mediante estados de trance, iluminación, revelación, por ayuda o por ahí dice por ayuno o sueños. Dicho de ellos, o dicho de otro modo, las leyendas, mitos, relatos, incluso más tardíamente cuentos, no serían sino conexiones de una sabiduría superior que tendría la misión de formar a la especie humana para lograr su evolución. Dice, no deja de ser curioso, si hacemos caso a la hipótesis referida, que existe una cierta concomitancia entre relatos mitológicos de culturas totalmente distintas y que se han tenido conectadas y que dice que se han tenido contacto entre ellas. Es como si la evolución hubiera sido prácticamente pareja de todas partes y los distintos pueblos hubieran tenido la necesidad de crear, cada uno en función de quién, del entorno en el que vivían, historias muy similares que explicasen hechos que son universales. Más allá de todo ello, hay algo innegable, y es que el mito siempre se desarrolla en un tiempo que es anterior al mundo actual y siempre alude a hechos extraordinarios y a dioses y personajes inaccesibles y dotados de poderes sobrenaturales. Por último, dice, la gran mayoría de los mitos han sido considerados como aspectos inspiradoras de culturas o de cultos y regiones, ¿no? Roy Palo, 2006, Diccionario de la Mitología, Madrid, ¿no? Edimat Libros. Ahí están. Vamos con la pregunta número 14. La última instancia, el autor del texto destaca la teoría del psiquiatra Jung para explicar la evolución del ser humano, la influencia de los mitos en las ceremonias religiosas y cultos paganos, la trascendencia del mito en la formación y desarrollo del pensamiento, o la oralidad como un rasgo distintivo de relatos sobre entes sobrenaturales, o la relevancia del inconsciente colectivo presente en la sabiduría humana. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, vamos. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál sería la número 14? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál sería la número 14? Con eso terminamos. ¿Cuál sería? Claro, muy bien, Emily. Dice que la trascendencia del mito en la formación y desarrollo del pensamiento. Y está bastante claro en este punto, ¿no? Dice acá, por último, dice, léele este punto.
La gran mayoría de los mitos han sido considerados como aspectos inspiradores de cultos y religiones. Entonces, por lo tanto, dice en la última instancia, en el último párrafo del texto, el autor del texto destaca qué cosa, que la trascendencia del mito en la formación del desarrollo del pensamiento. Correcto, chicos. Ahí nos quedamos y el día jueves la cerramos toda esta parte de la guía. ¿Ya? Dicho esto, chicos, nos quedamos ahí, cerramos y nos vemos el día jueves. Gracias, chicos, por su atención. Quizás no se me ha escuchado muy bien, porque estaba un poco mal de la garganta. No vayan a pensar que estoy celebrando el triunfo de la Cholita en todos los distritos de Barranca. ¿Ya? Sino el frío, está que azote bastante. Nos vemos, chicos. Nos vemos.